Mirimer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Algo Más que Fisioterapia y hoy en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mi lesión de CrossFit o no lesión, porque como habéis visto en el título, realmente lo que me está sucediendo no es una lesión per se, es decir, no hay un daño en el tejido, sino que hay una activación de las células nociceptivas en mi articulación femoropatelar, la articulación entre la rótula y el fémur, y he decidido subir este vídeo recopilatorio de toda la información que he estado subiendo en Instagram, que si por cierto no me seguís, pues os invito a que lo hagáis justo aquí abajo, porque creo que es muy interesante para poder romper un poco esa relación que existe entre dolor y daño, que hoy en día en el siglo XXI sabemos que no es 100% así. Así que vamos a dividir el vídeo en 4 partes. La primera de ellas va a ser cómo me lesioné o el mecanismo de lesión para que comprendáis un poco por qué tengo esta articulación irritada y cuáles han sido los pasos hasta darme cuenta que ese era el punto de partida. La segunda parte vamos a hablar de la nocicepción, que es la nocicepción y por qué, pese a que no existe ningún daño, existe dolor en mi rodilla. La tercera parte, que es qué ejercicio estoy realizando en base a una valoración compleja para mejorar mi dolor de rodilla. Y la última, y creo que más importante, es el control de carga, que no te voy a decir qué es para que te quedes hasta el final del vídeo y te enteres bien de qué es lo que está sucediendo. Así que vamos con el primer punto, el mecanismo de lesión. Bueno, os pongo un poco de contexto, ¿vale? Llevaba una semana de CrossFit, también muy estresado, mucho trabajo con las dos empresas y en un WOD el sábado, realizando CrossFit hace una semana más o menos. Bueno, este dolor se inició mucho antes, que es lo que voy a contar ahora. Este dolor se inició aproximadamente hace un mes. Estaba, lo que he dicho, estaba realizando CrossFit, llevaba una semana dura y en un movimiento de sentadilla overhead, que es una sentadilla donde el peso lo llevamos por encima de nuestra cabeza y nos estamos agachando. Os voy a dejar una imagen aquí abajo para que tengáis visualmente el movimiento. En esta sentadilla sentí un fuerte dolor en mi rodilla, en la cara anterior de mi rodilla, que me hizo tirar la barra al suelo y me impidió continuar el entrenamiento metiéndole patrones de flexión de rodilla. El dolor en ese momento, en primera instancia, era bastante agudo. Además, deciros de que yo ya estaba en fatiga en ese entrenamiento, me notaba muy pesado, las piernas pesadas, me notaba cansado, estábamos casi al final del entrenamiento y fue realmente un dolor que se inició con un peso bastante bajo para mí, es decir, con 40 kilos, no es un peso alto. Y cuando realicé el movimiento, pues sentí ese fuerte dolor. Automáticamente al soltar la barra, lo primero que pensé es algo se ha roto. Creo que es lo primero que pensamos todos. Y me senté en el suelo y empecé a mover despacito la rodilla para ver qué estaba sucediendo. Hice algunas pruebas y tal y no llegué a ninguna conclusión. Intenté volver a probar pensando que era un mal gesto o algo que me había sucedido en ese momento porque el dolor estaba bajando y cuando volví a realizar el movimiento me volvió a doler, no con tanta intensidad, pero el dolor aparecía. Total, decidí parar, decidí no continuar con esos patrones y metí otros patrones que para mí eran seguros y que no me generaban dolor para terminar el entrenamiento. El domingo me levanté con bastante dolor en la rodilla, sobre todo al agacharme de forma profunda. Me di cuenta porque yo tengo una perrita y cuando la saco con mi pareja, pues juego con ella, le tiramos la pelota, ¿no? Entonces, ella es bajita, entonces al agacharme, pues notaba mucho que cuando me iba a levantar me aparecía bastante el dolor en la rodilla derecha. Eh, Todo bien, el lunes ya empezó a mejorar, estuve con mi compañero Alfonso valorando la rodilla en un hueco, la verdad que no le pudimos dedicar mucho tiempo y estuvimos viendo de que no estaba sucediendo nada en concreto en la rodilla, es decir, miramos ecográficamente, estuvimos haciendo una serie de pruebas y lo único que aparecía era la articulación femoropatelar, que cuando la ponías un poco a compromiso aparecía un poquito de dolor. Estuvimos haciendo unas técnicas de Mulligan, que son unas técnicas que ayudan a aliviar el dolor en rangos de movimiento y la verdad es que me sentaron bien. Es más, a raíz de ahí el dolor mejoró un 90% y yo empecé a bajar carga de entrenamiento, total que al final casi se quitó. Cuando quise hacer la progresión hacia arriba y estimular con carga, que lo quise hacer muy rápido porque tenía muy buenas sensaciones, en una sentadilla frontal con 90 kilos, la tercera repetición me volví a dar ese dolor súper agudo, esta vez mucho más que la anterior. Y la verdad es que me rayé muchísimo.
tiré la pesa y no entendía el por qué, porque teóricamente había hecho todo bien, o sea, había bajado carga, había subido carga en 2 semanas de forma progresiva. Eh, la verdad, lo único que no había tenido, o lo que no habíamos tenido en cuenta mi compañero Alfonso y yo, era de trabajar una serie de cosas que eran claves para la recuperación de este tipo de lesión o proceso nociceptivo, entre comillas, ¿no? Eh, en base a esto, decidí acudir a mi mentor o a mi compañero Álvaro de Clínica Nova, que es con el que he aprendido casi todo lo que sé acerca del dolor, quitando documentación que me he estado leyendo yo, pero la mayor parte me la ha aportado él. Y decidí acudir a él porque mi compañero estaba de vacaciones y para mí él es una fuente fundamental de información respecto a cosas que a mí me generan dudas. Entonces decidí acudir y chequeamos muy bien la rodilla, la verdad, me valoró todo el complejo articular, estuvo haciendo mucho hincapié en varios segmentos que yo le indicaba que creía que eran las fuentes de nocicepción, y nos dimos cuenta de que tenía un retardo en la activación del vasto oblicuo medial. Yo desconocía este dato, pero es importante. Él me estuvo comentando de que había estudios científicos de una gran autora, la mejor en articulación de rodilla, que había estudiado de que cuando había un retardo en la activación del vasto oblicuo medial en militares asintomáticos, cuando a este grupo que tenía el retardo se le exponía constantemente a ejercicios de compromiso en la rodilla, con flexión de rodilla, etcétera, provocaba un aumento del dolor que, sin embargo, el grupo control, que no tenía un retardo de la activación de este músculo, no se provocaba. Por tanto, había una relación entre el retardo de la activación de este músculo, que en mí no es que esté débil o no es que esté hipotónico, sino que simplemente no contrae con la eficacia que lo debe de hacer, se asociaba a un aumento del dolor de rodilla cuando exponíamos a cargas. Yo obviamente debo de reconocer de que yo antes no exponía a mis articulaciones a tanta carga como en el CrossFit, porque el CrossFit, al ser un deporte complejo donde trabajamos la fuerza resistencia, se trabaja con peso, con velocidades, en fatiga, con impacto, sometemos mucho más estrés a las articulaciones. Yo no sufrí ningún tipo de lesión, simplemente activé una serie de células que informan del peligro a nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso, el cerebro, en base a una relación muy compleja, pues provoca dolor, ¿no? Pero bueno, eso lo explicaremos ahora, que es la nocicepción. Total, en contexto, lo que estuvimos viendo en consulta es que no existía ningún tipo de daño en los tejidos, simplemente una activación de estas células en mi articulación femoropatelar, y Álvaro me mandó 3 ejercicios que lo diré en el apartado 3. Estas fueron las pautas de tratamiento. Hacer estos 3 ejercicios durante una semana, semana y media aproximadamente. Después seguir con una progresión en 2 ejercicios más y continuar estimulando cargas de forma progresiva, es decir, bajar las cargas, ir estimulando las cargas de forma progresiva según sensaciones, más o menos, ¿no? Respetando esa semana, semana y media. Las sensaciones fueron muy buenas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer hincapié en el proceso de nocicepción para que comprendáis bien por qué no existe una relación directa entre daño y dolor, o dolor y daño, ¿no? Vamos con la nocicepción, vamos al apartado 2. La nocicepción es un proceso que se provoca por la lectura de información o de un estímulo externo de células que tenemos en todos los tejidos de nuestro cuerpo humano, sobre todo en la piel, que tenemos 3 veces más que en el músculo, los tendones o en el hueso. Hay células que son sensitivas, que simplemente leen la información del tacto, de la temperatura, de la química, y hay células más especializadas, que son las células nociceptivas, que se activan cuando el umbral de este estímulo es muy alto y, por así decirlo, pone en riesgo a nuestro organismo, ¿no? O el organismo entiende de que hay peligro. Las células nociceptivas mandan una información a las neuronas nociceptivas que se encuentran en el asta posterior de la médula, y estas neuronas nociceptivas tienen 2 opciones: o inhiben el dolor porque no sea congruente, o, si es muy importante, mandan información a nuestro sistema nervioso central, que la información va llegando por una serie de etapas, que si os gusta este tema y queréis que lo hablemos con mucho más en profundidad, pues dejadme aquí un comentario, pero no me quiero enrollar mucho en este proceso fisiológico, porque lo que quiero es que lo comprendáis a grosso modo y comprendáis la no relación que existe.
Esto llega a nuestro sistema nervioso, al córtex, ¿vale? Del cerebro, y el cerebro, en base a una lectura muy compleja de muchas cosas, del contexto, de qué está sucediendo, de nuestras percepciones, de nuestro interior, en base a muchísimas cosas, emitirá dolor o no según lo que sea conveniente. Recordemos que el dolor es simplemente un mecanismo de protección. El dolor no marca ni la intensidad del daño ni el daño que no hemos realizado en un tejido. El dolor lo único que marca es que nos está avisando de que algo está sucediendo, nos cambia la conducta para que evitemos hacernos más daño o evitemos estimular estas células que están informando de que hay peligro. Y tres, protegernos, ¿vale? Al final es un mecanismo de protección, es como una barrera de frenada de nuestro inconsciente al consciente. Una vez entendemos esto, podemos entender de que no siempre se provoque dolor, aunque exista daño, o no siempre exista daño cuando se provoca dolor. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces te ha sucedido de que te has mirado la pierna y tienes un hematoma y no sabes cuándo ha sucedido o qué ha pasado o por qué? En este caso hay un daño en los tejidos, hay una rotura de vasos sanguíneos, que hay una extravasación de líquido y de procesos inflamatorios. Sin embargo, tu cerebro no considera de que eso sea lo suficientemente importante como para generar dolor, ¿vale? En este caso existiría daño y no existe dolor. En otros casos, como por ejemplo el de mi rodilla, no existe ningún tipo de daño, es decir, no hay observación de líquido, no hay un aumento del grosor de los tendones, no hay daño en los ligamentos, no hay una rotura muscular. Sin embargo, sí existe dolor como mecanismo de protección a una carga excesiva que yo he puesto a mi articulación y que mi articulación no ha tolerado. Una vez entendemos eso, podemos entender que no existe, por tanto, una relación entre daño y dolor, y por tanto entendemos de que hay veces que vamos a tener dolor y no vamos a tener daño, y vamos a tener daño y no vamos a tener dolor. De esta forma lo quería reflejar muy bien en el vídeo y pararme en detalle a explicarlo, porque muchas veces los pacientes se quedan muy extrañados cuando hablamos de esta relación, pero cuando lo explicamos en profundidad lo comprendemos mucho mejor. Así que esto nos va a permitir pasar al apartado 3, que son los ejercicios que estoy realizando para mejorar mi proceso de recuperación o mi dolor nociceptivo agudo por esta activación de las células nociceptivas. En el apartado 3, básicamente nos vamos a basar en 3 ejercicios que vimos con Álvaro, de que mejoraba mucho el dolor. El primero de ellos era una activación del glúteo mayor, que es un músculo rotador externo. Yo, por mi forma de hacer la sentadilla, por mi forma de mis pies y de mi crecimiento y de mi desarrollo, roto los pies hacia afuera porque tengo una gran torsión tibial, ¿vale? Una rotación externa de la tibia. Esto lo que genera es un mayor compromiso en la articulación femoropatelar, que no por así decirlo, no rueda por el canal del fémur de forma congruente o, vamos a decir, eficiente, ¿no? Para mi caso en concreto, el vasto interno oblicuo medial es un músculo muy importante porque le da congruencia a esta variabilidad anatómica que yo tengo. Y si hay un retardo en su activación, lo que va a suceder es que mi articulación femoropatelar se comprima mucho más por el borde externo y genere ese proceso nociceptivo agudo de dolor. Los ejercicios nos basamos en esto, en mejorar los músculos rotadores externos, que hay muchos estudios que relacionan que cuando existe dolor de rodilla hay una inhibición de estos músculos, como pueden ser el glúteo mayor. El ejercicio es el siguiente. El primer ejercicio era colocarme sentado con los pies a la altura de la cadera. Lo voy a dejar por aquí abajo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y con una goma elástica por encima de mi rodilla, abrir de forma que las rodillas pasen los pies y en ese mismo momento cerrar las nalgas y contraer lo más fuerte posible el glúteo. Aguantar un par de segundos y volver. Todos los ejercicios que os voy a mencionar los realizamos de forma a repeticiones muy altas, porque lo que buscamos es un aumento de la fatiga muscular y también una liberación de sustancias que son la endorfina y la serotonina, que regulan y generan una analgesia endógena, ¿vale? Regulan y generan esa sensibilidad de las neuronas nociceptivas, ¿no? El segundo ejercicio que realizamos es un ejercicio que es el leg extension, que es un ejercicio que nos colocamos sentados, ponemos una goma elástica en nuestros tobillos con una
con la izquierda frenaría el movimiento y con la derecha intentamos extender la rodilla. Esto es un ejercicio de cadena cinética abierta, ya que el pie no está apoyado contra el suelo, y en este ejercicio el único estímulo que tenemos que tener en cuenta es, en mi caso, no superar los 50 grados de flexión de extensión de rodilla. ¿Por qué? Porque cuando superamos la extensión de rodilla a partir de los 50 grados es cuando la articulación femoropatelar se comprime contra el fémur, porque el tendón tira de ella y la va comprimiendo, y es cuanto mayor estrés provocamos a esta articulación. Entonces, estuve comentando con Álvaro de que cuando superaba este rango pues aparecía un poco de dolor en las pruebas que hicimos. Entonces decidimos durante una semana limitarnos a este rango no doloroso o seguro y trabajar la fatiga muscular en este rango. De ahí que no estresemos, así no estresamos las células nociceptivas en los rangos mayores, ¿no? Y poco a poco ir progresando. El tercer ejercicio es una sentadilla a una única pierna, con un poco de apoyo de la pierna izquierda y agarrándome a un quicio de una puerta o algo que pueda sujetarme, sin superar la flexión de rodilla de los 50 grados, porque la articulación femoropatelar, cuando hay una cadena cinética cerrada, es decir, cuando el pie está apoyado contra el suelo, cuando superamos los 50 grados de flexión de rodilla, hay un aumento del estrés articular, hay un aumento de la compresión contra el fémur, a diferencia de lo que sucede en cadena cinética abierta. Si veis, en cadena cinética abierta es con la extensión, y sin embargo en cadena cinética cerrada es con la flexión, ¿vale? Esto es simplemente mecánica corporal y biomecánica del cuádriceps, ¿vale? Decidimos limitar este rango porque provoca dolor si pasamos de él, y no nos interesa activar un sistema que ya está en alerta y no condicionar memoria en ese sistema, ¿no? Entonces estimulamos simplemente en rango no doloroso para que genere una fatiga muscular fuerte y a muchas repeticiones. Normalmente estoy haciendo entre 3 rondas de 20, 25 repeticiones, 15 repeticiones, dependiendo de las sensaciones de fatiga, y simplemente bajamos la fatiga que le provocamos a la rodilla en el entrenamiento, en CrossFit, en pádel, etcétera, ¿no? También he decidido trabajar un poco los aductores, porque es verdad que en CrossFit se trabaja poco los planos laterales. Entonces hemos decidido trabajar un poco también ese aspecto, porque no se trabaja y bueno, es interesante trabajarlo por toda la mecánica corporal mía, ¿no? Ese ha sido por así decirlo, los ejercicios de rehabilitación que estoy realizando, y con esto vamos a pasar al punto 4, que el punto 4 es el control de cargas. Como habéis visto, el control de cargas es algo muy interesante. El control de cargas básicamente es gestionar la carga física o el estrés que le sometemos a nuestra articulación en base al contexto y a una valoración muy compleja. En mi caso, simplemente no sobrepasar estos rangos de rodilla, que no quiere decir que en el día a día no lo haga, porque yo me sigo agachando a cerrar la valla de mi consulta, me sigo agachando a tocar a mi perra, pero no es lo mismo realizar estos gestos en el día a día que realizarlos con peso, con estrés, con impacto, ¿vale? Entonces limitamos este rango articular y realizamos todo en un rango articular no doloroso. Complementamos con ejercicio de rehabilitación y vamos progresando aproximadamente una semana y media, y después subimos la carga y vamos incentivando. ¿Cómo subimos la carga? Pues aumentando los patrones articulares, es decir, aumentando el rango al que sometemos en los ejercicios de rehabilitación a la rodilla, es decir, vamos estresando un poco más a la femoropatelar, aumentamos la articulación en carga en CrossFit, le vamos metiendo carga despacito. Por ejemplo, yo este fin de semana, el sábado, estuve realizando un WOD de CrossFit donde había un WOD que eran 5 dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas sin peso. Era para trabajar un WOD muy famoso que es el MURF, y era un AMRAP de 20 minutos. El AMRAP es que esto se hace en secuencia hasta que termine los 20 minutos sin parar el número de rondas que te dé tiempo o que tú corras. Con las dominadas perfecto, con las flexiones nada, con las sentadillas sabía que iba a tener problemas. Entonces lo que hice fue, voy a estimular la rodilla en los rangos que me ha comentado Álvaro, intenté moverme entre 65 y 50 grados aproximadamente, focalizando mucho el echar las rodillas hacia afuera y apretar el culo. Y cuando notara fatiga, parar y estimular con otra cosa. Lo que hice fue que a los 14 minutos, que cuando me noté un poco de sensación en la rodilla ya incómoda,
estimulé con peso muerto, que es otro gesto que no activa para nada este patrón y que trabaja la cadena posterior. Y la verdad es que buenas sensaciones ayer, bastante buenas. Hoy sí es verdad que como he descansado menos y tal, hoy domingo pues me noto la rodilla mucho más estresada, me noto con molestia y tal, pero sé que en cuanto haga los ejercicios se me va a aliviar el dolor. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo y creo que es muy interesante y quiero que se os quede muy claro cómo enfoco esta educación para que comprendáis muy bien la no relación que existe entre dolor y daño y cómo se lleva un proceso de recuperación de este tipo de lesiones, entre comillas, o dolores que pueden aparecernos durante nuestra práctica deportiva normal. Así también os comento esto para bajar un poco esa ansiedad que tenemos cuando tenemos un dolor agudo y que no sabemos de dónde procede. Y siempre recordarte que si tienes un dolor agudo, pues lo mejor es que te pongas en manos de un buen profesional para que te pueda dar una buena valoración y unas buenas pautas de tratamiento para tu caso en concreto. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así, te invito a que me apoyes con un like. Recuerda que cualquier duda, cualquier cosa, contesto en comentarios, no dejo ninguno sin contestar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y yo encantado de estar por aquí para aportaros información. Un besito y hasta pronto.